Amigos, continuamos en Agenda Semanal y ahora me encuentro con Federico Arnillas, él es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, con quien vamos a conversar sobre esta situación que abarca todo el país y que en realidad las autoridades y usted, amigo, también como ciudadano debe estar atento para saber cómo participar y de repente usted es uno de los involucrados directos en este asunto. Federico, bienvenido. ¿Qué tal, Giancarlo? Un gusto estar con usted y poder saludar a toda la teleaudiencia de América. Nosotros cuando hablamos de pobreza normalmente algunas lo toman como un factor más dentro de la sociedad. Sin embargo, como este programa también es empresarial, nosotros debemos tomar este factor como uno de los factores principales en el quehacer no solo de la ciudadanía, sino de las autoridades también. Y del sector empresarial también. Quizás remarcar eso, la pobreza es una situación que afecta a un sector importante de la población peruana de maneras diversas. Los métodos que usamos para medir la pobreza no son capaces de captar esta multidimensionalidad de la pobreza y normalmente hablamos de una cifra que tiene que ver con la pobreza monetaria, pero hay otras formas de pobreza que pueden tener impactos muy negativos en la calidad de vida y que igualmente enfrentarlos son una oportunidad para el desarrollo, ¿no? Leía a Alicia Cintrenblum, que es una periodista argentina muy apasionada por el tema social, y ella decía lo siguiente, de que nosotros ni siquiera deberíamos decirles pobres a las personas en esta situación, sino personas en situación de pobreza, porque al ser una situación se puede revertir trabajando en ella. Yo creo que usted señala lo correcto. Justamente en el enfoque de la mesa insistimos mucho que se trata de una situación y que todas las personas, independientemente de su edad, sexo, niveles de ingresos, etcétera, todos somos iguales en dignidad. Y de lo que se trata en la lucha contra la pobreza es garantizar esa dignidad que es inherente a cada ser humano, ¿no? Y ese es el desafío, y ese es el reto que tenemos, ¿no? Que cada peruana, que cada peruano en cualquier parte del territorio nacional pueda desarrollar plenamente todas sus capacidades, ¿no? Claro, y lo principal es que esas personas que están en esta situación sientan perfectamente de que, primero, que no hay culpabilidad, ¿no? O sea, no es porque ellas tengan que ser pobres. Y lo segundo, de que justamente al ser una situación, hay un trabajo de salir de esa situación que tiene varios actores, pero como principal actor también a la persona misma, ¿no? Eso es fundamental, la condición de sujeto, o sea, el actor del cambio es muy importante y quizás es lo primero que la persona tiene que reivindicar para sí misma, su condición de actor, de protagonista, para cambiar esa situación. Pero permítame añadir un comentario. Una de las cosas que se miden en el Perú, aunque parezca mentira, es lo que podemos llamar la pobreza subjetiva. O sea, cómo se sienten las personas o cómo se autocualifican. Y la encuesta nacional de hogares lo que nos dice es que poco más de 9 de cada 10 peruanas y peruanos se autoperciben como personas en situación de pobreza, que no es lo mismo que aquello que podríamos llamar formas objetivas de pobreza. Entonces tenemos una pobreza que podemos llamar objetiva, que tiene que ver con carencias, con necesidades insatisfechas, con indicadores tan concretos como la desnutrición o la anemia, que son medidas antropométricas, ¿no? El acceso a unos servicios también. Y que dependen justamente de acceso a diversos tipos de servicios, ¿no? Cuando hablamos de necesidades básicas e insatisfechas, ese es un indicador muy vinculado a la provisión de servicios públicos. Un hogar que no tiene acceso a agua potable, que no tiene acceso a saneamiento básico, es un hogar que vive en una situación de necesidad básica insatisfecha, porque se reconoce eso como parte de las necesidades fundamentales, ¿no? Factores como la salud también, que es de alguna manera un indicador que nos muestra. Es fundamental. Realmente los principales indicadores no monetarios de pobreza que se usan en el país tienen que ver con indicadores como desnutrición crónica y como anemia en la primera etapa de vida, y que son indicadores muy expresivos de la realidad de pobreza de un hogar o de una región, ¿no? Entonces, regiones que tienen altas tasas de desnutrición crónica infantil, lo que nos dice ese indicador es que la carencia de servicios es absoluta, que hay una precariedad en las condiciones de vida de la población, de la dieta, la calidad de la dieta alimentaria. No es igual desnutrición crónica que anemia, y quizás eso vale la pena que lo tengan en cuenta nuestra teleaudiencia, porque por ejemplo encontramos problemas de anemia infantil
en todos los estratos sociales, y eso entonces porque no se trata de cantidad sino de calidad de alimentación. Exactamente, eso nos habla más bien de la calidad de la dieta y de las prácticas nutricionales, ¿no? Entonces ese es un tema que hay que combatir en todos los segmentos. ¿Qué factores en nuestro país propician esta situación de pobreza? Hablamos de migraciones, hablamos de otros temas también. Hay diversos factores que están asociados y creo que hay que discriminar porque no son iguales los factores en las diversas regiones del país, y por tanto tenemos que tener estrategias adecuadas a cada contexto regional y local. De hecho, las formas que tiene la pobreza en términos de áreas urbanas y rurales son muy distintas, pero también es distinta la pobreza rural en costa, en sierra o en selva. Porque normalmente se califica como que la pobreza podría estar más enraizada en la parte de sierra y selva, cuando también podemos ver en las grandes urbes personas que no acceden a estos servicios. Sí, efectivamente. En países asiáticos hay personas que viven en subterráneos, que viven debajo de los edificios. En Nueva York no tienen acceso. En Nueva York, una de las causas de muerte en los países europeos, por ejemplo, es justamente el tema de los sin techo, que en las temporadas de frío, los homeless, ¿no? Y el tema son las magnitudes del problema, o sea, desde el punto de vista de cada persona el derecho es igual, pero en términos de política pública las magnitudes del problema obligan a tener políticas de diversa escala, ¿no? Entonces en las zonas urbanas tenemos mucha población y un tipo de necesidades que enfrentar. Las más significativas tienen que ver con calidad de vivienda, acceso a servicios básicos, agua y saneamiento, y después las que tienen que ver por un lado con empleo o ingreso, que es básicamente asalariado, y por el otro con calidad de dieta. En las zonas rurales el problema es principalmente más agua que saneamiento por las características del medio. Entonces el acceso a agua potable, agua clorada es un elemento determinante. Calidad de vivienda también es muy significativo. Respecto a ofrecer una adecuada protección frente al clima, pero aquí ocurren cosas curiosas que la gente a veces no tiene en cuenta. Tenemos una cantidad importante de casos de infecciones respiratorias agudas, de neumonía e incluso de muerte por este tipo de factores en selva, por ejemplo. Los friajes ocurren en algunas estaciones del año, pero la vivienda no está preparada para soportar ese friaje, es adecuada para el calor, pero un friaje puede suponer en Puerto Maldonado bajar de 34 grados a 14 grados casi sin aviso. Claro, entonces, y para ellos es un cambio radical. Muy fuerte, ¿no? El problema principal en el caso del Perú es un Estado ausente, que no llega a todos los espacios del territorio nacional con los servicios, en la oportunidad y en la calidad necesaria para garantizar derechos al nombre, a la salud, a la educación. Fíjese, en el caso del derecho al nombre hemos hecho un avance muy importante como país en los últimos prácticamente 6 o 7 años, donde el nivel de documentación de la población es casi total. La brecha que tenemos de documentación es muy pequeña, corresponde en muchos casos a recién nacidos y a algunas zonas rurales donde digamos, el acceso al servicio de registro es más lento. Y eso es muy importante porque, digamos, el primer derecho, ¿no? Además la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, ya reconoce el derecho al nombre como un derecho fundamental, y que tengamos un registro como el que ofrece RENIEC es muy importante. Claro, porque desde ahí creo que parte mucho de la identidad misma, ¿no? Es la cadena, ¿no es cierto? O sea, si eres reconocido, si tienes tu nombre debidamente establecido, si eso está registrado por el Estado, entonces se puede saber si has tenido todas tus vacunas, todos tus controles de peso y talla, si estás matriculado en la escuela en la edad y en el momento oportuno. Y lo que necesitamos hacer para eso es terminar de enlazar algunos de los sistemas. Y justamente ustedes han llegado acá a Chiclayo para poder un poco hacer sinergia con las nuevas autoridades y mostrarles este trabajo que están realizando. La mesa es justamente un espacio en el cual las autoridades regionales y locales, así como las nacionales, son parte. Este es un esquema mixto donde hay representación del sector público, de la sociedad civil, y hay algunas personas, un grupo muy pequeño de personas que a lo largo del país cumplimos un rol de facilitadores, ¿no? Para promover el diálogo entre las partes, para alcanzar la información. ¿Hay receptividad de nuestras autoridades? Sí, por supuesto. Mire, un buen indicador es los acuerdos de gobernabilidad. Frente al proceso electoral pasado, en este proceso se ha aumentado en 10% el número de las organizaciones políticas que han suscrito los acuerdos de gobernabilidad. Estamos en el 86% de organizaciones.
considerando todas las regiones, ¿no? En el proceso electoral pasado no intervenimos en los espacios provinciales y distritales. En este caso incorporamos a los acuerdos regionales los acuerdos provinciales, hay 58 provincias con acuerdos de gobernabilidad a escala provincial. Entonces, bueno, sí, hay una y de aquí el llamado a nuestras autoridades a que participen activamente. Ya ven que hay la posibilidad de unirse para poder ayudar a nuestros conciudadanos a que puedan encontrar el camino del éxito y la superación, tal como acá lo mostramos también. Federico, muchísimas gracias. El tiempo es tirano en televisión. Gracias, sí, por supuesto, y agradecer también a las autoridades locales y regionales y las organizaciones de sociedad civil que están siendo parte activa de la mesa y que tienen un compromiso por la gobernabilidad en el desarrollo regional. Compromiso. Bien, amigos, bueno, nuestro compromiso llegó hasta aquí, hasta la próxima semana. Nos reencontramos aquí en Agenda Semanal. Dios los bendiga. Cuídense. Agenda Semanal llegó gracias